En un video anterior presentábamos el diseño metodológico y los elementos que se tuvieron en cuenta para la realización del instrumento de la investigación. En este video vamos a presentar los resultados del pilotaje con la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia. El primer elemento a resaltar fue la positiva respuesta de los estudiantes y profesores al instrumento. De 2.211 estudiantes matriculados que tuvo la facultad para el semestre 2019-2, respondieron al instrumento 361. Haciendo un cálculo del tamaño de muestra clásico, con esa cantidad de estudiantes superamos los parámetros de 50% de heterogeneidad, 5% de margen de error y 95% de intervalo de confianza. De 267 profesores activos para el semestre, incluyendo vinculados ocasionales y de cátedra, respondieron al instrumento 65. Haciendo el mismo cálculo del tamaño de muestra con esa cantidad de profesores, superamos los parámetros del 50% de heterogeneidad, 10% de margen de error y 90% de intervalo de confianza. Lo anterior quiere decir que la muestra para ambos estamentos fue significativa y, por tanto, con los cuidados necesarios en términos de análisis de los datos, podemos hacer generalizaciones a la población de la facultad sobre los hallazgos. El segundo elemento a resaltar son las condiciones de los recursos para las sesiones de clase que encontramos. La mayoría de estudiantes tiene Wi-Fi en casa o plan de datos para conectarse. Se conectan en su mayoría de computadores portátiles, de escritorio o smartphones. Una tercera parte afirmaron que la conexión se entrecortaba, otro tercio aproximadamente dijo que fue muy buena y un cuarto de ellos decía que la imagen se congelaba pero se podía seguir el audio. La mayor parte afirmaba haber tenido algún nivel de interrupciones mientras estaba en clase y experimentar algún tipo de molestia física después de las sesiones en línea. Por su parte, los profesores afirmaron en su mayoría tener Wi-Fi en casa o plan de datos para conectarse. Lo hacen por medio de computadores portátiles, smartphone o computador de escritorio. 2/3 de ellos valoraron la señal como muy buena, mientras que 1/3 señaló problemas con el audio o con el video. La mayoría manifestaron que percibieron pocas interrupciones durante las sesiones y reportaron menores niveles de molestias físicas después de las sesiones en línea que los estudiantes. Hay varios elementos a resaltar de este tema de los recursos. Si bien persisten las barreras de acceso para algunos estudiantes por el tema de equipos y conexión, la mayoría pudo participar de las clases virtuales haciendo esfuerzos propios o siendo beneficiados por las muchas actividades que desde el primer día de confinamiento ha venido desarrollando la facultad, especialmente por medio de bienestar universitario. Durante estos meses hemos visto cómo la Oficina de Bienestar de la facultad se dio la tarea de hacer un seguimiento minucioso de la situación de los estudiantes y se han ideado distintas estrategias de acompañamiento y apoyos materiales. Consideramos es el momento de hacer un reconocimiento a ese esfuerzo y un llamado a su continuidad. Por otro lado, son evidentes las diferencias respecto a la percepción de la calidad de la señal. Los estudiantes perciben más problemas en la calidad. Las interrupciones, los estudiantes perciben más interrupciones. Y las molestias físicas después de las sesiones, los estudiantes las percibieron más. Esas diferencias pueden deberse a que probablemente los estudiantes deben pasar más horas en sesiones en línea al tener diferentes cursos, lo que puede llevar a que se perciban más problemas de señal, que sean interrumpidos con mayor frecuencia y que presenten más molestias físicas. Este último punto consideramos es importante prestarle atención, pues puede repercutir en problemas musculares o de postura a largo plazo. Una vez abordado el tema de la muestra y algunos datos de los recursos, pasemos a analizar la calidad psicométrica del instrumento utilizado para recolectar la información, para luego dar lugar a los hallazgos más importantes del pilotaje. Con el fin de tener información adecuada acerca de las variables evaluadas, sometimos los datos a rigurosos procedimientos estadísticos. Esto se conoce como análisis de las propiedades de medida psicológica o propiedades psicométricas. Para la percepción de la calidad del aprendizaje, retomamos las variables que plantea el Ministerio de Educación Nacional y el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES. Estas son las principales características de aprendizaje que se pueden evaluar en todos los estudiantes universitarios sin distinción de su carrera. Las competencias genéricas son lectura crítica, escritura,
razonamiento cuantitativo y competencias ciudadanas. Se retomaron los indicadores y se les preguntó a los estudiantes y profesores acerca de su percepción sobre el aprendizaje en cada uno de los indicadores. Con los datos ya recolectados, realizamos un análisis de fiabilidad mediante los coeficientes omega de McDonald y alfa de Cronbach, y encontramos que nuestra medición tuvo una adecuada consistencia interna, garantizando que esta evaluación se puede repetir en esta muestra sin dudas acerca de su replicabilidad. Realizamos un análisis factorial confirmatorio, un análisis multivariado que nos permitió establecer si las variables medidas eran lo suficientemente válidas para esta muestra. Con este análisis nos dimos cuenta que uno de los ítems de la variable de escritura no era adecuado y lo suprimimos de la valoración general de la escala. En consecuencia, encontramos índices de ajuste muy adecuados y una aproximación al error del modelo baja, lo que muestra que estamos contando con una prueba muy ajustada a nuestro objetivo. Complementariamente, retomamos un test de estrategias docentes previamente validado en Colombia en la Universidad Cooperativa de Colombia y le hicimos las adaptaciones lingüísticas pertinentes. Las 5 variables que se retomaron para la evaluación de las estrategias docentes fueron el ambiente en el aula, la planeación, la mediación cognitiva, los mecanismos de evaluación y los recursos didácticos. Realizando los robustos análisis previos, encontramos una buena fiabilidad en todas las escalas, así como una buena validez en el análisis factorial confirmatorio correspondiente. Los índices fueron de nuevo muy adecuados y el error de aproximación fue bajo, confirmando también que esta prueba se ajustaba adecuadamente a la muestra. Por último, en la medición de la variable compromiso, traducida del término en inglés engagement, retomamos el estudio original de Eric Wiebe y su grupo de trabajo en la North Carolina State University en Raleigh, Carolina del Norte, en los Estados Unidos, junto a la empresa de videojuegos educativos Playgraph. De dicho estudio, retomamos y adaptamos los ítems que se relacionaban con el compromiso motivacional y cognitivo que puede generar la experiencia de clase virtual. Por eso, nuestra base fue pensar en que la experiencia de clases virtuales tendría que basarse en las experiencias virtuales como la de los videojuegos, que aunque no es lo mismo, obedecía a un distanciamiento entre los individuos mediado por lo virtual. Al realizar los análisis de propiedades psicométricas, encontramos que habían dos grandes grupos, entendidos como satisfacción e insatisfacción de la experiencia en las clases virtuales. Nos dimos cuenta que 2 ítems no eran lo suficientemente buenos para medir las variables mencionadas y los eliminamos de la prueba. Es así que al realizar el análisis factorial confirmatorio encontramos buenos índices de ajuste. La confiabilidad también fue muy buena para las 2 escalas, por lo que procedimos a realizar las calificaciones. En resumen, todos los instrumentos que utilizamos en este estudio fueron sometidos a rigurosos procedimientos que aseguran que los resultados que les vamos a presentar a continuación tienen los más altos estándares para estudios en psicología de la educación. Una vez analizadas las propiedades psicométricas de los cuestionarios, procedimos a generar las puntuaciones de las dimensiones identificadas, sumando el valor de cada uno de los ítems. Tras analizar la tendencia central, dispersión y asimetría de las variables, nos dimos cuenta que las puntuaciones promedio diferían entre docentes y estudiantes. Para averiguar las características de estas diferencias, procedimos a realizar una serie de comparaciones. Primero, comparamos la percepción de la promoción de los indicadores de la calidad educativa agrupados en 4 dimensiones: lectura crítica, razonamiento cuantitativo, competencias ciudadanas y escrituras, mediante la prueba Udemann-Whitney para diferencia de rangos, usando la correlación biserial como medida de tamaño de efecto. El estadístico se seleccionó tras comprobar el incumplimiento del supuesto de normalidad en la distribución de algunas de estas variables. En los 4 casos la conclusión fue contundente. Encontramos evidencia estadísticamente significativa para afirmar que existían diferencias entre los grupos. Dichas diferencias, además, apuntaban siempre en la misma dirección y no podrían considerarse como bajas o moderadas. Así pues, la percepción respecto a qué tanto se promueven las habilidades académicas durante los encuentros virtuales era mayor entre los docentes en comparación con los estudiantes.
También comparamos la percepción de las estrategias docentes implementadas durante la ejecución de las clases virtuales. Nuevamente, para todos los casos, la percepción de los docentes era mayor que la de los estudiantes, es decir, el uso de recursos didácticos, promoción de un buen ambiente en el aula, integración de habilidades cognitivas, estrategias evaluativas y la planificación eran percibidas como más frecuentes entre los docentes. Finalmente, y de manera complementaria a los análisis anteriores, se comparó la percepción de satisfacción de docentes y estudiantes. Nuevamente se encontraron diferencias significativas y evidencia estadística para afirmar que la percepción de docentes es más positiva que la de los estudiantes. La recurrencia en las conclusiones entre las diferentes comparaciones apuntan a una clara discrepancia entre la percepción de docentes y estudiantes respecto a la implementación de la virtualidad durante la contingencia. Aunque es imposible establecer vínculos causales entre las variables que pudieran estar detrás de este comportamiento, los hallazgos ofrecen un punto de partida para futuras indagaciones. En todo caso, las diferencias sugieren la necesidad de establecer puntos en común entre las expectativas e ideas preconcebidas que cada uno de los grupos pudiera tener sobre la implementación de la virtualidad, en especial si se tienen en cuenta las diferencias en el grado de experticia entre los grupos. Para los docentes, la promoción de estas habilidades pudiera ser más clara y directa debido a la experiencia acumulada durante los años. Por su parte, los estudiantes pudieran percibir esta misma tarea como más complicada en tanto están desarrollando dichas habilidades. Estos resultados no pueden tomarse como un diagnóstico objetivo de la promoción de estas habilidades académicas durante los encuentros virtuales, sino como la percepción de la calidad y frecuencia de su implementación, aspectos que además parecen estar influenciados por el grado de satisfacción. Por último, implementamos una serie de modelos lineales a fin de establecer si existían relaciones entre las variables y qué tanto podrían explicar la percepción sobre la promoción de los factores de calidad educativa. Analizamos las relaciones entre variables a partir de modelos de regresión lineal múltiple. Los análisis de regresión nos permiten establecer la relación entre las variables y, además, qué tanto alguna de ellas es explicada o predicha por las otras. Para esta presentación vamos a priorizar los modelos de los 4 indicadores de calidad de la educación, lo cual nos permitirá establecer líneas de indagación posterior. En primer lugar, encontramos el modelo de regresión para el indicador de lectura crítica. El resumen del modelo nos ilustra, a partir del R², que encontramos 3 variables que explican hasta un 28% de la varianza de lectura crítica. Es importante notar que el error cuadrático medio, RMSE, presenta valores bajos desde la perspectiva de los rangos de puntuación de la variable dependiente, por lo que podemos afirmar que el modelo presenta un buen ajuste. Así, encontramos que las variables que predicen lectura crítica son satisfacción, mediación cognitiva y planificación. De estas, satisfacción es la que predice en mayor medida a lectura crítica, como lo establece el coeficiente estandarizado de 0.4, cuando las dos restantes permanecen constantes. Nótese que los puntajes de tolerancia y factor de inflación de la varianza señalan la ausencia de redundancia entre los predictores o multicolinealidad. Podemos establecer entonces que el grado de satisfacción constituye un buen predictor para la lectura crítica, acompañado en menor medida por las estrategias docentes de la mediación cognitiva y la planificación. La predominancia de la satisfacción y su acompañamiento de la mediación cognitiva se mantienen en los modelos lineales de los indicadores de escritura y razonamiento cuantitativo. Respecto del indicador de escritura, encontramos 3 variables que explican hasta un 25% de la varianza, como ilustra el R². El error cuadrático medio presenta valores bajos desde la perspectiva de los rangos de puntuación de la variable dependiente, por lo que el modelo presenta un buen ajuste. Los predictores de escritura son satisfacción, mediación cognitiva y evaluación. Los estadísticos de tolerancia y factor de inflación de la varianza señalan ausencia de multicolinealidad. Así, podemos afirmar que la satisfacción es el mejor predictor de escritura, como lo ilustra el puntaje estandarizado de 0.38 en presencia de los 2 predictores restantes de mediación cognitiva y evaluación. Encontramos una situación semejante respecto del modelo de regresión para el indicador de calidad educativa de razonamiento cuantitativo. Contamos también con 3 variables que explican hasta un 31% de la varianza según el R².
El error cuadrático medio presenta valores bajos, por lo que contamos con buen ajuste del modelo. Los predictores de razonamiento cuantitativo son satisfacción, mediación cognitiva y recursos didácticos. Los estadísticos de tolerancia y factor de inflación de la varianza señalan ausencia de multicolinealidad. De esta manera, también encontramos que la satisfacción es el mejor predictor de razonamiento cuantitativo con un puntaje estandarizado de 0.4 en presencia de las estrategias docentes de mediación cognitiva y recursos didácticos. Respecto del último indicador de calidad en la educación, competencias ciudadanas, encontramos un modelo que explica el 22% de la varianza. El error cuadrático medio presenta valores bajos desde la perspectiva de los rangos de puntuación de la variable dependiente, por lo que el modelo presenta un buen ajuste. Los predictores de competencias ciudadanas son entonces mediación cognitiva, satisfacción y recursos didácticos. Los estadísticos de tolerancia y factor de inflación de la varianza señalan ausencia de multicolinealidad. A diferencia de los indicadores previos, para competencias ciudadanas el mejor predictor es mediación cognitiva, eso sí, seguido de satisfacción. En síntesis, encontramos que para los indicadores de calidad en la educación, el principal predictor es la satisfacción percibida, junto con las estrategias docentes de mediación cognitiva, recursos didácticos y evaluación. Después de la presentación de resultados viene una pregunta importante. ¿Qué nos dicen estos datos sobre lo que podemos hacer en próximos semestres que tendrán clases en línea? Por su carácter exploratorio y a pesar de usar procedimientos estadísticos de gran alcance, los resultados de este pilotaje aún están lejos de un nivel explicativo predictivo. Para llegar allá falta camino por recorrer, pero no quiere decir que no se pueda hacer algunas recomendaciones iniciales basadas en los datos, recomendaciones que, al ser revisadas en conjunto con profesores y estudiantes, pueden llegar a aportar positivamente a los ejercicios de clase en línea y que a continuación nos permitimos hacer. Es evidente la disparidad en las percepciones que tienen los profesores y estudiantes sobre las estrategias docentes, los indicadores de calidad de la educación y el compromiso con las clases. En principio, esa disparidad no es necesariamente motivo de alarma. Es de esperarse que dos poblaciones con necesidades, condiciones materiales, tiempo en la universidad y relación con el conocimiento diferentes, pues lleguen a tener percepciones diferentes sobre lo que ocurre en una sesión en línea. Lo que hay que tener en cuenta es hasta qué punto esa diferencia de percepciones puede traer más obstáculos al proceso educativo, llegando incluso a pasar de percepciones distintas a posiciones radicales que limitan la interacción y la comunicación. Es por ello que la primera recomendación que hacemos es mantener abierta la comunicación sin confundir los roles entre profesores y estudiantes sobre lo que está pasando en las clases en línea. El tema de encuentro no puede ser solo los contenidos de los cursos, también es importante tener espacios pertinentes para hablar sobre cómo se está dando el curso, si la metodología está siendo adecuada para el aprendizaje o si la evaluación está cumpliendo el objetivo. Mantener abierta la comunicación no es privilegiar la percepción de un estamento sobre el otro, al contrario, es la posibilidad de que, a partir de la conversación respetuosa y franca, detectemos esas diferencias en las percepciones y propongamos escenarios que beneficien el proceso educativo, que es lo que nos interesa a todos. En otro tema, teniendo en cuenta los modelos de regresión lineal que les presentamos previamente, podemos afirmar lo siguiente. La mediación cognitiva fue un elemento que participó como posible predictor de la percepción de calidad en lectura, razonamiento cuantitativo, competencias ciudadanas y escritura. Por tanto, es importante que para las clases en línea se construyan guías de aprendizaje para los estudiantes, que se respalde el contenido de las clases con los elementos de la investigación, que haya diversidad en la forma de explicar los contenidos y que se brinde espacio para las presentaciones magistrales y de parte de los estudiantes. La satisfacción participó como posible predictor de la calidad en lectura crítica, competencias ciudadanas y escritura. Con los datos que teníamos, quisimos ver si alguno de los factores evaluados podía llegar a predecir la satisfacción, pero no pudimos hallar ningún modelo. Este quiere decir que en este punto no sabemos qué factores determinan la satisfacción, pero sí podemos ver que participa activamente en la percepción de calidad. Es por ello que la recomendación que podemos hacer es que profesores y estudiantes estén atentos a la satisfacción y la comunicación abierta que proponíamos antes puede servir a su continuo monitoreo. Los recursos didácticos parecen ser predictores de la percepción de calidad en razonamiento cuantitativo y competencias ciudadanas. En este punto recomendamos la exploración y uso de los recursos didácticos que se han construido para las clases virtuales. Son muchos los recursos que se tienen diseñados para este fin, pero por ahora les podemos dejar un link al final del video que tiene una página que presenta una extensa lista de recursos educativos que incluyen TIC para que sean revisados para ver hasta qué puntos pueden ser incluidos en nuestras clases.
Para el caso específico de la percepción de calidad sobre la lectura crítica, la planeación apareció como un posible predictor. Para tenerlo en cuenta, es necesario que profesores y estudiantes sean más explícitos en lo que planean ocurra en las sesiones en línea. Para ello, ambos estamentos deben tener claro las actividades a realizar, retomar el contenido visto previamente e incluir actividades independientes de lectura en el intercambio virtual. Para el caso específico de la percepción de calidad de escritura, apareció como posible predictor la evaluación. Es por ello que recomendamos específicamente a los profesores ser flexibles en las formas de evaluación a utilizar, devolver oportunamente los trabajos y con anotaciones claras sobre si el estudiante logra o no el objetivo, que lo que se evalúe se relacione claramente con el contenido del curso, que los tiempos para la realización de las evaluaciones sean razonables, que combinen actividades de evaluación individuales y grupales. Hasta aquí la presentación de estos resultados de investigación. Solo queda agradecer a los participantes y a estamentos como Bienestar de la Facultad, Comunicaciones de la Facultad y jefes de departamentos por ayudarnos a llegar a la población. Este pilotaje nos deja un instrumento que con los ajustes pertinentes cumple con los criterios de calidad psicométrica necesaria y nos permite ya plantear algunas hipótesis para contrastar con nuevos datos. La idea es continuar con más datos de la universidad y escalarla a nivel nacional, así podremos tener más claridad sobre el fenómeno que estamos investigando. Por ahora, esperamos que estos hallazgos y las recomendaciones derivadas nos ayuden a continuar con nuestra meta en común, la búsqueda activa de una educación superior de calidad.